Las fotografías, los artefactos y las pruebas que hemos acumulado apuntan sin duda a una civilización perdida y desconocida que precede a todas las demás, no por unos pocos cientos de años o unos cuantos miles de años, sino por muchos miles de años. Estos descubrimientos son tan impresionantes que no serán fácilmente aceptados por la opinión oficial, los historiadores y los arqueólogos. Es necesario un cambio completo de paradigmas en nuestra forma de ver nuestra historia humana. Imaginen encontrarse con rastros de una civilización antiquísima, tan antigua que precede no solo a todas las civilizaciones conocidas, sino incluso la aparición del hombre en nuestro planeta. Hoy hablaremos de esta increíble historia, una narración que desafía todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas, una historia envuelta en las brumas del tiempo, pero que encuentra respaldo en numerosos textos antiguos. Bien, comencemos nuestro viaje, pero antes de partir, si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse al canal, porque su apoyo es fundamental para nosotros y para nuestro trabajo. Recorriendo la historia humana según la narrativa oficial, se cree que el Homo sapiens apareció por primera vez en nuestro planeta hace entre 300.000 y 200.000 años en África. Las primeras sociedades organizadas, según esta visión histórica, surgirían hace unos 6.000 años en Mesopotamia con la civilización sumeria. Ante esta información surge espontáneamente una pregunta: si en solo 6.000 años la humanidad ha desarrollado habilidades sociales y tecnológicas tan avanzadas como para pasar de una sociedad primitiva a la exploración del espacio, ¿qué hizo el ser humano en los 200.000 años anteriores? ¿Realmente es plausible que hayan sido necesarios todos esos años para evolucionar de vivir en cuevas a una civilización más avanzada? Quienes siguen nuestro canal saben que existen pruebas de civilizaciones avanzadas más antiguas de las comúnmente aceptadas. Hemos hablado, por ejemplo, de Göbekli Tepe, de Gunung Padang y de todas las dudas relacionadas con la datación de las pirámides egipcias. Pero de lo que hablaremos hoy nos lleva mucho más atrás en el tiempo, a una época en la que la presencia humana aún no estaba completamente confirmada. Durante siglos, en los valles y entre las colinas de Sudáfrica, las leyendas locales han transmitido relatos de un lugar antiguo, cuyo recuerdo se ha ido desvaneciendo gradualmente con el tiempo. Estas narraciones, transmitidas de generación en generación, pintaban la imagen de una antigua civilización olvidada de la que ya no quedaban rastros. Johann Hein, un experimentado piloto especializado en operaciones contra incendios, dedicó muchos años de su vida a sobrevolar la región de Mpumalanga, una zona situada a unos 300 kilómetros de Johannesburgo, en la frontera con Mozambique. Gracias a la vista privilegiada desde lo alto, Heine, durante sus misiones, detectó algo extraordinario: enormes y misteriosas ruinas circulares de piedra. El intrigante descubrimiento lo llevó a documentar estas extrañas estructuras a través de una serie de innumerables fotografías. Los investigadores a quienes Johann Heine mostró las fotografías inicialmente afirmaron que se trataba simplemente de algunos restos de un antiguo sitio llamado Kraal, una especie de recinto utilizado históricamente por la población bantú para proteger el ganado. Según esta teoría, los recintos fueron abandonados durante las migraciones de los siglos XIV y XVII y su uso fue olvidado por la historia. Sin embargo, todo esto cambió cuando Heine, junto con el investigador independiente Michael Tellinger, comenzó a examinar el sitio de manera sistemática, y lo que pronto descubrirían ambos hombres sería impactante. Al observar el lugar desde arriba, Tellinger y Heine notaron la inmensa extensión de estas estructuras, que vistas desde el nivel del suelo, eran casi irreconocibles debido a la vegetación y la arena que las cubrían, pero desde arriba aparecían en toda su majestuosidad. Mientras que muchas de estas estructuras parecían gravemente erosionadas por el tiempo, algunas habían sobrevivido milagrosamente tan bien que revelaban sus imponentes dimensiones. Algunos muros originales aún se erguían, alcanzando casi los 2 metros de altura y más de 1 metro de ancho. La observación desde esta perspectiva sugería claramente que se trataba de una obra cuidadosamente planificada y creada por una sociedad avanzada. El sitio, según los dos investigadores, también parece ser parte integral de una vasta y antigua metrópoli. El análisis de las fotografías aéreas sugeriría que la ciudad se habría extendido sobre una impresionante superficie de 5.000 kilómetros cuadrados, pero esta área constituiría solo una porción de una comunidad aún más extensa,
que cubriría nada menos que 35.000 kilómetros cuadrados. En realidad, más que de un sitio, es más correcto hablar de múltiples sitios. Para que comprendan bien las dimensiones de estos lugares, en la descripción de este video encuentran las coordenadas que pueden ingresar en Google para ver personalmente la región. Como pueden ver, dentro de este vasto asentamiento se pueden identificar redes particulares que parecen recordar a las conexiones viales modernas. Algunas de ellas se extenderían por decenas de kilómetros y parecerían conectar lo que casi parece una ciudad con los campos circundantes. La organización y la estructura de estos asentamientos muestran sorprendentes similitudes con las de las antiguas civilizaciones incas en Perú, pero hay un hecho interesante adicional. Según algunos análisis realizados por Zillinger, dentro de estos círculos se registrarían potentes anomalías magnéticas. Las mediciones de energía han establecido que los círculos todavía generan enormes cantidades de energía. Lo hemos medido: ondas electromagnéticas, ondas sonoras y firmas de calor. Hemos medido el sonido más alto, 103 decibelios proveniente de las paredes de algunos círculos, una firma de calor de más de 80 grados y 1800 megahercios. Estos son lugares aún muy activos y energéticos. Además, dentro del círculo se pierden las señales satelitales. Si das un paso ahí dentro, la señal desaparece. Si das un paso atrás, el GPS vuelve a funcionar, y todo esto se debe al fuerte campo electromagnético. ¿Quién creó este sistema de piedras? No importa quiénes fueran esas personas, sin duda tenían un alto grado de conocimientos de acústica y astronomía. Otro elemento relevante a considerar es que Sudáfrica, y en particular la zona cercana a este increíble descubrimiento, es muy rica en antiguas minas de oro que aún hoy se explotan. De hecho, Sudáfrica es uno de los países con mayor presencia de oro en el subsuelo. En este punto surge la pregunta de si existe una correlación entre este antiguo sitio y la extracción de oro de las minas. Pero también es cierto que no está claro para qué podrían haber utilizado estos antiguos habitantes un metal como el oro. Un metal que para ser extraído requiere un gran esfuerzo físico y organizativo, y que ciertamente no podía ser utilizado para fines prácticos como la comida o utensilio. Entonces, ¿por qué una sociedad aún primitiva debía extraer oro en grandes cantidades? ¿En qué lo utilizaban? Después de este extraordinario descubrimiento, el siguiente desafío era fechar estas imponentes estructuras. El uso del carbono 14 para la datación no era viable, ya que la presencia de madera o materiales similares podía estar influenciada por eventos posteriores a la construcción del sitio. Como sabemos, datar la piedra no es posible, pero existe un método particular: el análisis de la pátina de óxido que se forma sobre las piedras con el paso del tiempo. Cada estructura de piedra, de hecho, dependiendo de su composición, con los años acumula depósitos que reaccionan con el aire y la humedad, creando una pátina de color en la superficie. Si esta pátina no se elimina o daña, el color y el grosor acumulado pueden dar indicios sobre la edad de la piedra en la que se ha formado. Las características y las tasas de crecimiento de la pátina también dependen de la composición de las propias piedras y, en este caso, tratándose de rocas silíceas, los análisis han indicado una edad de poco más de 200.000 años. Este primer indicio sugiere que estas construcciones podrían haber sido erigidas hace muchísimo tiempo y que a lo largo de muchos milenios hayan sido utilizadas por varias culturas que se sucedieron en esa región. Entre ellas, por ejemplo, los Baconi, a quienes comúnmente se les atribuyen y que, según esta primera estimación, solo las habrían utilizado y no construido. Para reforzar esta extraordinaria datación se suma otro descubrimiento ocurrido por casualidad en 2003 gracias a Johann Heine. Durante una de sus exploraciones, Heine identificó una serie de grandes piedras que sobresalían del suelo. Al acercarse, notó que estaban cuidadosamente alineadas según los puntos cardinales de la Tierra. Después de semanas de mediciones, Heine concluyó que esas piedras marcaban los solsticios y equinoccios, y por lo tanto representaban una especie de antiguo calendario. El calendario fue diseñado para estar alineado con los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, pero también presenta una piedra tallada en forma de halcón. Creo que está relacionado con la deidad egipcia Horus. Esta escultura marca la salida del sol durante el equinoccio de primavera en el hemisferio sur del planeta.
Parece que esta es la escultura de piedra de Horus más antigua jamás encontrada hasta ahora. Se sabe que Horus siempre representa la salida del sol, así que esto podría significar que estamos frente al lugar donde surgió el Horus primigenio. En el antiguo Egipto, como sabemos, existía una correlación entre las deidades y las estrellas. Esta asociación se basaba en la creencia de que los dioses egipcios estaban conectados con constelaciones específicas y que éstas influenciaban la vida en la Tierra. La constelación de Orión, por ejemplo, conocida en el antiguo Egipto como Sa, a menudo se asociaba con Osiris, el dios del inframundo y de la regeneración. Osiris, padre de Horus, tenía una fuerte conexión con la muerte y el renacimiento, y su asociación con Orión puede interpretarse como una representación celestial de estas creencias. La constelación de Orión era entonces vista como un lugar donde Osiris reinaba en el más allá. Partiendo de estos supuestos, los primeros intentos de datar este antiquísimo calendario se basaron en la observación de Orión al amanecer, la constelación famosa por sus 3 brillantes estrellas que forman el cinturón del legendario cazador. Para sorpresa de los investigadores, notaron que las piedras parecían coincidir con la constelación de Orión, pero había un problema. Estas aparecían desfasadas respecto a la línea ideal del horizonte, como si hubieran sido movidas a otra posición. Esto en realidad es normal. Sabemos que la Tierra, con el paso del tiempo, oscila sobre su propio eje, causando cambios en el ángulo de posición de las estrellas y las constelaciones en el cielo nocturno. Esta rotación se conoce como precesión y completa un ciclo cada 26.000 años. Entonces, si se lograra determinar cuándo las 3 estrellas del cinturón de Orión estaban alineadas horizontalmente con respecto al horizonte, se vuelve posible estimar el momento exacto en que las 3 piedras del calendario fueron erigidas en línea con estas estrellas visibles. Un primer cálculo aproximado había sugerido una antigüedad de al menos 25.000 años, pero como veremos, mediciones más precisas han indicado una edad mucho mayor. Para estimar la edad exacta en la que las 3 estrellas estaban perfectamente alineadas con los megalitos, de hecho era necesario considerar la erosión natural que estos habían sufrido a lo largo de los años, y el hecho de que parte de estas rocas estaban rotas y sus fragmentos yacían en el suelo. El cálculo más reciente y preciso que toma en cuenta todas estas variables se realizó en junio de 2009 e indicó una antigüedad de al menos 160.000 años. Este nuevo cálculo tomó en cuenta tanto la aparición aparente de Orión en el horizonte como la erosión que el tiempo ha causado a los megalitos. Por lo tanto, tenemos ante nosotros una revelación desconcertante. ¿Quién pudo construir una estructura de esta complejidad hace 160.000 años? Como recordamos al principio del video, se piensa que el Homo sapiens apareció en la Tierra hace 200.000 años. Entonces, ¿cómo podía existir una civilización tan avanzada casi al mismo tiempo? Claramente es imposible, pero si retrocedemos en el tiempo y repasamos la historia de los orígenes del hombre, encontramos una coincidencia fascinante que parece vincular este lugar con la aparición del Homo sapiens. De hecho, si seguimos el recorrido de la humanidad, podemos retroceder en el tiempo hasta un punto en el que los Homo sapiens, es decir, nosotros, los seres humanos modernos, evolucionamos a partir de antepasados más primitivos conocidos como homínidos. Aunque los científicos aún no han comprendido completamente cómo y por qué esta nueva forma humana surgió de repente, aún podemos seguir el rastro de nuestro ADN hasta una sola mujer llamada Eva mitocondrial, la madre de nuestra especie. Eva mitocondrial es de hecho el nombre que los estudiosos le dieron a quien se considera la antepasada como un matrilineal más reciente de todos los seres humanos vivos. Como sabemos, todos heredamos nuestro ADN mitocondrial que se transmite solo de la madre a los hijos. Los científicos estiman que Eva mitocondrial pudo haber vivido entre 150.000 y 250.000 años atrás en África Oriental, específicamente al sur y al oeste de Tanzania. Parece entonces que todos somos descendientes directos de esta mujer, que pudo haber vivido en la misma región de las misteriosas y fascinantes estructuras de las que estamos hablando. Bien, antes de continuar, hagamos un breve resumen de la situación. Hemos dicho que Heine y Tellinger han identificado los restos de lo que parece ser un sitio arqueológico muy antiguo. Las técnicas de datación que utilizaron parecen situar este sitio en una época muy antigua,
Y esto no solo coincide temporalmente con el nacimiento de nuestra especie, sino que también los lugares parecerían ser los mismos. Todo esto es obviamente intrigante y fascinante, pero debe ser estudiado y analizado con extrema cautela, porque estamos hablando de un descubrimiento que, si después de años de investigaciones se confirmara, aunque sea en parte, aparecería no solo como el mayor descubrimiento arqueológico jamás realizado, sino que cambiaría por completo todo lo que conocemos sobre nuestros orígenes. Pero ahora adentrémonos en la parte más oscura y misteriosa de esta historia. Sin embargo, quien esté en busca de certezas y pruebas científicas puede detenerse aquí, porque no encontrará respuestas satisfactorias a sus preguntas. Pero quien en cambio tenga el deseo de sumergirse en un viaje hacia una época lejanísima y misteriosa, puede unirse a nosotros en la segunda parte de este video y preguntarse con una mente abierta y libre de prejuicios. Si todo lo que han descubierto Tillinger y Hein es correcto, ¿quién podría haber construido estas estructuras en...? Como decíamos anteriormente, en esta región particular de Sudáfrica, sabemos que existen minas de oro antiquísimas y que éstas podrían haber tenido una misteriosa conexión con este descubrimiento. Y bien, si tomamos en cuenta la mitología sumeria, descubrimos que las minas de oro habrían tenido un papel fundamental en toda esta historia. La civilización más antigua comúnmente aceptada es la sumeria, que se desarrolló en Mesopotamia en el 3500 a.C., en la región que hoy conocemos como Irak. De los sumerios hemos heredado muchísimas historias, mitos y leyendas, y muchas de ellas fueron retomadas y reelaboradas por las culturas que se sucedieron a lo largo de los años. En la Enuma Elish, que es uno de los relatos épicos sumerios más conocidos, se narra el origen del mundo y de las deidades sumerias. Los dioses, según la mitología sumeria, eran seres divinos que venían del cielo o de un lugar llamado Nibiru. Estos eran seres superiores con poderes divinos y habilidades avanzadas. Según la mitología sumeria, en tiempos remotos en la Tierra había dos categorías de deidades: los dioses trabajadores, que tenían la tarea de construir infraestructuras y trabajar en las minas de oro, oro que estaba destinado a actividades fuera de nuestro planeta, y la clase dirigente, que estaba compuesta por las deidades que mandaban sobre todos los dioses menores. Después de miles de años de este trabajo, los dioses trabajadores se rebelaron contra las deidades que tenían el mando, porque consideraban que el trabajo en las minas era demasiado duro. Las deidades, al no poder sofocar la revuelta, decidieron resolver el problema creando un híbrido que trabajara en su lugar. Este híbrido era el hombre. Belitili, la diosa del vientre materno, está presente. Dejen que la diosa del vientre materno cree su descendencia y dejen que el hombre cargue con el peso de los dioses. Para crear a la humanidad, los dioses habrían matado a Geshtue, un dios que tenía inteligencia, y de su sangre mezclada con arcilla nació la humanidad. Lo que se narra en estos antiguos textos, visto con los conocimientos actuales, parece una especie de fertilización in vitro, de la cual habría nacido un ser evolucionado que era capaz de realizar las funciones de los dioses trabajadores. En otros textos también se explica que las deidades habían bajado a la tierra para extraer oro, pero una vez concluida esta operación, se decidió que la humanidad, que mientras tanto había crecido desmesuradamente, debía morir. La causa de la muerte de los hombres habría sido un poderoso diluvio, que habría provocado una inundación tan grande que destruiría nuestro planeta. Sin embargo, según la historia, uno de los dioses sentía simpatía por un ser humano llamado Ziusudu. Este le advirtió que para sobrevivir debía construir un barco. Cuando llegó el diluvio, inundó la tierra y destruyó gran parte de la humanidad. Pero Ziusudu logró salvarse y con él su familia y todos los animales que habían encontrado lugar en la embarcación. La presencia en el territorio del sur de Sudáfrica de estas antiguas estructuras, la presencia de antiguas minas y la coincidencia de tiempos y lugares del nacimiento del hombre ha llevado a varios investigadores a suponer que lo que está escrito en los textos sumerios no es solo un mito o una leyenda, sino que tiene fundamentos concretos. Claramente no existen pruebas de que todo esto haya sucedido realmente, pero no podemos negar que esta historia es particularmente fascinante y que abre la puerta a hipótesis sugerentes, sobre todo si se considera que existen innumerables testimonios transmitidos a lo largo del tiempo que provienen de varios lugares del planeta y que todos cuentan la misma historia. El descubrimiento de estas increíbles estructuras, más allá de lo que se pueda pensar al respecto, merece ser investigado y analizado a fondo. Y quién sabe, tal vez algún día podríamos descubrir que no todo lo que se relata en la mitología sumeria es producto de la fantasía,
sino que algo extraordinario realmente sucedió. ¿Quiénes eran estas deidades de las que hablan los antiguos sumerios? ¿Era un pueblo que vino de las estrellas? ¿O se trata de otra cosa? De esto seguiremos hablando en los próximos videos, pero por ahora, si esta historia les ha fascinado y han llegado hasta aquí, realmente tenemos mucha curiosidad por conocer su opinión. Escriban en los comentarios qué piensan y, si les gustó el video y quieren apoyar nuestro trabajo, suscríbanse al canal. Hasta la próxima historia.